Damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, tenemos una entrevista internacional porque hubo una noticia que conmocionó a Ecuador, por supuesto a todo el mundo. Me refiero a la violencia política en la cual asesinaron a un candidato a presidente que es Fernando Villavicencio, y está con nosotros para conocer un poco lo que está pasando en ese país el periodista César Ricuarte, que es director ejecutivo de Fundamedios. Muy buenas noches, César. Gracias por este contacto. Buenas noches, un enorme saludo para usted, para toda la audiencia y a las órdenes, por supuesto. Gracias, César. Bueno, vamos a conocer un poco más y por eso queríamos tener este contacto con usted, porque por lo que tenemos entendido y hemos investigado un poco, el candidato a presidente Fernando Villavicencio, asesinado en las vísperas de la elección anticipada del 20 de agosto, fue, aparte de asambleísta, periodista, muy crítico del gobierno de Rafael Correa. Cuéntenos en qué contexto se dio el asesinato y cómo está hoy en día la investigación por este hecho y, por supuesto, la situación en Ecuador. Correcto. Bien, efectivamente, como bien señalas, Fernando Villavicencio fue un periodista de investigación muy destacado que tuvo cerca de 260 investigaciones publicadas. La mayor parte de esas investigaciones fueron sobre corrupción en el gobierno de Rafael Correa, de hecho, una de las investigaciones de Fernando Villavicencio, el caso llamado Arroz Verde, después se transformaría en el caso Sobornos, que es el que termina con una sentencia de 8 años de cárcel en contra del expresidente que ha evadido la justicia refugiándose en Bélgica, y contra el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass. Entonces, Fernando Villavicencio efectivamente venía publicando desde su trinchera periodística toda una serie de investigaciones acerca de, como digo, la corrupción en el gobierno de Correa. Luego, Baltasar, Villavicencio también investigó, corrupción estructural en el Ecuador, por ejemplo, la corrupción en el sistema o en la industria petrolera. Y esta corrupción estas denuncias están reflejadas en justamente la presentación de una demanda que hizo Fernando Villavicencio horas previas a su asesinato ante la Fiscalía General del Estado en el Ecuador, señalando que había un verdadero atraco a los fondos públicos que se había perpetrado durante 3 gobiernos, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso. Había proporcionado una serie de nombres de funcionarios, empresarios que estarían implicados en esta trama de corrupción, y además una serie de pruebas que respaldaban esta denuncia de Villavicencio. Bien, ese es el contexto. ¿Cómo está el tema de la investigación? Porque también se escuchó, aparte por supuesto de los aportes periodísticos y la investigación que incomodaba de alguna manera a los poderosos, también se habla del tema de la vinculación entre el narcotráfico y la política. ¿Esto es así? Sí, correcto. Villavicencio venía denunciando ya posteriormente también desde una curul legislativa. Él fue designado asambleísta en el 2021 y ante las elecciones anticipadas, recordemos que Ecuador está viviendo este proceso justamente como una salida a una crisis política que afectó al país o afecta al país desde finales del año pasado, producto de una pugna entre el presidente Lasso y la Asamblea Nacional y la mayoría en la Asamblea Nacional, lo cual finalmente se resuelve con este llamado a muerte cruzada. Entonces, Villavicencio venía justamente denunciando la presencia de mafias políticas en alianza o aliadas con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico.
y él se refirió en muchos momentos a la existencia de esta alianza entre lo que él llamaba las mafias políticas y el crimen organizado. A la luz de lo que está pasando y un poco también respondiendo a la pregunta del avance de las investigaciones, lo que se tiene en conocimiento al momento es que existen 6 sospechosos capturados, todos colombianos. Estas capturas se realizaron por cooperación de la policía colombiana y al parecer en los teléfonos de estos sospechosos de sicariato se encuentran llamadas a diversos políticos ecuatorianos, lo cual estaría reafirmando esta idea de que detrás del asesinato de Villavicencio sí estuvieron esta alianza entre crimen organizado y mafias políticas. Recordemos que Villavicencio había sido amenazado justamente por el cabecilla de un grupo criminal llamado Los Choneros. Había sido amenazado de forma directa por el líder de este grupo criminal, y también había recibido amenazas de varios políticos en diversos momentos. Incluso se conoce que llegó a formalizar denuncias en contra de varios asambleístas y líderes políticos por estas amenazas, así como también el expresidente Rafael Correa, que también emitió una serie de amenazas y bueno, era básicamente también una serie de descalificaciones en contra de Fernando Villavicencio. César, ¿cuál fue la reacción del presidente Lasso ante semejante temblor político, institucional, y cómo están los ánimos de la sociedad que de alguna manera seguramente conmocionada va a las urnas el 20 de agosto? Correcto, existe una conmoción en todo el país definitivamente. Lo que han hecho los grupos criminales, mafias políticas y crimen organizado que están detrás de este crimen es básicamente tratar de socavar las instituciones democráticas del Ecuador, socavar el próximo proceso electoral, y eso está muy claro, ¿no? Ahora, el gobierno del presidente Lasso, la reacción ha sido decretar un estado de excepción en el territorio nacional, estado de excepción que tuvo que ser reformado por justamente la campaña electoral, y anunciar la militarización o el patrullaje de militares por calles de varias ciudades del país. Estas medidas aparecen del todo insuficientes. Es un poco más de lo mismo que de lo que se ha venido haciendo en los últimos 3 años, y que finalmente no han conducido a que se controle o se reduzca sustancialmente los índices de criminalidad, ni se reduzca el impacto, la presencia del crimen organizado en el Ecuador. Para los que no conocemos de la vida institucional de Ecuador, César, ¿se puede hablar de momentos, de épocas, de cuándo empezó a penetrar el crimen organizado, el narcotráfico en la sociedad ecuatoriana? Digo, ¿es un nivel de avance importante el que ha tenido? Sí, correcto, Baltasar. Hemos sufrido en los últimos... En realidad, la situación en el Ecuador se deterioró aceleradamente después del post-conflicto colombiano, después de la firma de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque básicamente la frontera entre Ecuador y Colombia era un territorio donde las FARC operaban casi de forma libre, es decir, no había un control territorial del ejército colombiano de esa zona fronteriza con el Ecuador. Cuando se firma la paz, ¿no es cierto?, lo que aparece es una fragmentación de lo que aparece en lo que llaman las disidencias de las FARC, que se niegan a integrarse al proceso de paz, y lo que hacen es asumir el negocio del narcotráfico que proliferaba en esa zona. Al mismo tiempo llegan los carteles mexicanos de la droga, se establecen gigantescas plantaciones de hoja de coca, ¿no es cierto?, que son las mayores del mundo. Estos son cifras de Naciones Unidas,
y toda esa cocaína comienza a salir por puertos ecuatorianos. Comienzan estos grupos criminales a operar a través del Ecuador, cuando Ecuador había sido como un territorio más bien de tránsito, no tanto de operación de los grupos de narcotráfico, ¿no es cierto? Pero de pronto Ecuador se convierte en un país muy atractivo por el dólar, por la infraestructura de carreteras. Es un país bien conectado, es un país no tan grande, ¿no es cierto?, en el cual tú puedes estar en el Pacífico, desde los Andes al Pacífico, en 4 o 5 horas de viaje en auto. Entonces es un país que se vuelve muy atractivo para las mafias del narcotráfico, que están aliadas con mafias políticas definitivamente. Y esto es también comprobable porque finalmente no se toma ninguna medida, ninguna acción para controlar justamente a las disidencias de las FARC, a los carteles mexicanos de las drogas. Se les deja entrar libremente al Ecuador, ¿no es cierto?, cuando ya se podía prever los impactos que podía traer el postconflicto colombiano. Dicho este panorama, César, como decíamos, hay elecciones anticipadas. ¿Dónde está la esperanza o la posibilidad de un cambio de escenario político en Ecuador? Digo, ¿hay algún candidato favorito que está con alguna especie de plataforma de lucha contra el narcotráfico, reforzar la seguridad? Bueno, ese candidato era justamente Villavicencio. Claro. Ahora está tratando de inscribirse en lugar de Villavicencio un destacado periodista de investigación que es Cristian Zurita. Está enfrentando muchas dificultades, muchos obstáculos impuestos por la autoridad electoral. Por ejemplo, claro, no se le permitió participar del debate del día domingo, del debate obligatorio, y hasta el momento es muy incierto si se le va a permitir el registro de su candidatura, cuando en realidad la ley frente a una situación tan excepcional, pues evidentemente no exige, ¿no es cierto?, tantos requisitos para un registro de un candidato que tiene que reemplazar a otro que ha sido asesinado. La situación, el panorama electoral en el Ecuador a estas alturas es bastante incierto, justamente porque uno, no sabemos si va a permitirse el registro de Cristian Zurita en lugar de Fernando Villavicencio. Dos, porque todas las encuestas de los últimos días hablan de que hubo un cambio, una transformación radical del tablero político a raíz justamente del asesinato de Fernando Villavicencio. Y por ejemplo, la candidata del correísmo, Luisa González, que aparecía como favorita, ¿no es cierto?, en las encuestas, ahora estaría en un descenso, en caída libre, justamente porque la población percibe de alguna forma que el expresidente y su movimiento podrían estar implicados en este asesinato. Bien. Le paso a la última consulta, César. Muy interesante, de alguna manera, la narrativa, más allá de la conmoción, por supuesto, y lo repudiable del hecho de lo que ocurrió con Fernando Villavicencio. Nos permite, de alguna manera, este contacto con usted, poder conocer la situación institucional, la situación política, la conmoción de este crimen político. Así parece, de alguna manera, que lo está comentando. Pero coméntenos un poco del Ecuador económico. Digo, en la Argentina hubo elecciones intermedias, primarias, se vienen las elecciones generales. Uno de los candidatos que seguramente lo han escuchado, que es Javier Milei, está defendiendo un modelo de dolarización en la Argentina, país que tiene alta inflación, el nuestro. Digo, ¿cómo resolvió Ecuador la dolarización y cómo está el país ya a varios años de llevar adelante este programa económico con el cambio de moneda? Mira, Baltasar, en la dolarización en el Ecuador ya tiene casi 2 décadas. Y te puedo decir que la implantación de la dolarización fue un shock, ¿no? En el cual, pues, fue un parteaguas que significó, sí, definitivamente, un empobrecimiento de
una parte sustancial de la población que la pasaron muy mal en su momento, pero esto además por consecuencia de una crisis bancaria que sufría el Ecuador en ese momento. De hecho, la medida de la dolarización fue una medida extrema frente a una crisis bancaria. Comenzaron a quebrar de forma masiva los bancos del país y con eso la gente a perder los ahorros, causando la conmoción, una enorme conmoción social. Pero como te digo, el primer efecto de la dolarización fue ese partir el agua, ¿no es cierto? Y un momento dado, claro, nosotros teníamos la moneda local que era el sucre, y de pronto esos sucres se convierten en dólares, pero a un cambio, digamos, que significa una pérdida de tu capacidad adquisitiva. La buena noticia es que en realidad en un par de años hubo una recuperación sustancial de la capacidad adquisitiva, una recuperación enorme de la economía, de las fuerzas productivas, y la dolarización ha sido el factor más contundente, más positivo en la estabilidad o en la estabilización de la economía en el Ecuador. El momento en que el cambio, ¿no es cierto?, no está en manos del juego político, se vuelve entonces un factor que más bien trae estabilidad a la economía. No es fácil, no es una medida, cada país obviamente tiene que mirar sus propias circunstancias. Como les cuento, en el Ecuador la dolarización fue producto de una crisis económica y social muy importante, pero al final del día, después de 2 décadas de dolarización, lo que te puedo decir es que no hay nadie en el Ecuador que te diga queremos regresar al sucre. Sí, bueno, hay políticos que intentan recuperar justamente esa posibilidad de controlar este factor del cambio, porque les permite un manejo, imprimir billetes, ¿no es cierto?, y con eso tratar de solucionar las situaciones económicas que les toca afrontar. Pero la mayoría, el 90% de la población no quiere un retorno a moneda local en el Ecuador. Bien. César, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho este contacto, la claridad del testimonio y, por supuesto, desearles que la situación en Ecuador se estabilice, que puedan recuperar la paz y todo lo que merecen los ecuatorianos. Ha sido muy amable, le mando un gran saludo de la Argentina. Muchísimas gracias, Baltasar, por el interés en lo que sucede en el Ecuador. Les mando un fuerte abrazo a usted, a toda la audiencia, y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, le mando un saludo. Ha pasado por San Nicolás Debate César Ricaurte, que es director ejecutivo de Fundamedios, un corresponsal en Ecuador que ha dado cuenta de la situación política y la conmoción social tras el asesinato de uno de los candidatos a presidente, Fernando Villavicencio, en la víspera de las elecciones anticipadas que el gobierno del presidente Lasso ha llamado. Ahora nos vamos muy rápido a la tanda. Cuando regresamos damos comienzo al segundo bloque. Va a estar con nosotros el asesor financiero Fabián Contartese. Ya volvemos.